Hola, soy el ingeniero Mariano Centeno, trabajo en Distecna en la parte de soporte de redes a clientes. En el día de hoy vamos a hablar sobre productos de redes LAN, en particular switches y de la marca Cisco, y podemos decir al respecto que al principio las comunicaciones entre las diferentes máquinas eran simplemente a pie, es decir, que la información debía ser llevada de una máquina a otra. Y esto traía evidentemente varios problemas, lo cual fue solucionado armando redes. ¿Pero qué es una red? Finalmente una red es un conjunto de dispositivos que se interconectan entre sí. El concepto de redes LAN apareció hace más de 25 años en la necesidad de interconectar los diferentes dispositivos. Como ejemplo podemos tener las redes telefónicas, las redes de agua potable, las redes de energía eléctrica. Lo mismo sucede con las redes de datos. Básicamente existen dos tipos de redes. La red LAN, que se supone que se usa dentro de una empresa o en diferentes pisos de una empresa para interconectar los dispositivos de esa misma red, como ser notebook, PC, impresoras. Cuando nosotros necesitamos llevar información a mayores distancias, por ejemplo, a una sucursal remota o entre diferentes empresas, el concepto pasa a ser de una red WAN, de una distancia mayor. ¿Cómo es esto? Simplemente la red LAN tiene una aplicación en tiempo completo y su ancho de banda es mayor que una red WAN, que generalmente es de un ancho de banda más reducido y necesita un router para interconectar. Tomemos el ejemplo de una casa. Así como tenemos un router para conectarse a internet en una casa, del lado interno, para conectar los diferentes componentes, computadoras, impresoras, existe un switch. Y lo mismo esto vale para una empresa. La forma típica de interconexión de un switch es en una forma de estrella, porque muchas veces tenemos switches de borde que se conectan a switches centrales y ellos son los que se comunican a internet. Veamos un ejemplo. Tengo mi notebook o mi PC y necesito hacer una copia de respaldo de la información que tengo en mi disco rígido. Una posibilidad es tener, pongamos por ejemplo, 200 GB de información que yo quiero hacer un respaldo. Si tengo un switch de 1 GB con puertos de 1 GB, la forma de pasar esta información a otro lugar para tener un respaldo me llevaría a que en pocos minutos yo pueda tener esa información guardada. Si pensamos hace, digamos, 10 años atrás, que las velocidades eran 100 veces menores, esa misma capacidad de información, ser trasladada de un lado a otro, llevaría media hora o inclusive más. Así como veníamos hablando de switches LAN, deberíamos tener en cuenta que la tecnología usada se llama Ethernet y de esa forma pasamos la información de un switch a otro y a las diferentes componentes de una red LAN. Pero ¿cómo llevamos esta información? La forma de llevarlo es a través de un cable. Los cables típicamente son de cobre, donde tienen un alma de cobre de 8 hilos para transmitir la información, un conector, y esta distancia se supone que debe ser menor a 100 metros. Entonces, si yo tengo que conectar diferentes computadoras o switch en pisos de una empresa o distancias menores a 100 metros, uso cobre. ¿Qué pasa si las distancias son mayores? Por ejemplo, de un depósito a una oficina y las distancias superan los 100 metros, se usa fibra. La fibra permite transmitir información a través de la modulación de luz. O sea, tenemos un diodo emisor de luz o un láser en sus extremos y un detector en el otro extremo y variando la intensidad de esta luz podemos transmitir la información. Hay fibras tipo monomodo y fibras multimodo para cubrir diferentes rangos de distancia. Bueno, hablamos de switch, pero ¿qué es un switch? Un switch es un componente que permite interconectar los diferentes dispositivos de una red LAN. Y esto lo hace de una forma que permite tener conexiones virtuales entre los diferentes dispositivos a una máxima velocidad. Lo podemos pensar como diferentes calles que unen las diferentes ciudades.
de manera de tener la mayor transferencia de datos de un lado a otro sin embotellamientos. Veamos un ejemplo en la vida diaria cotidiana. Tenemos una empresa que tiene diferentes pisos y tiene que mandar información por su red. Anteriormente lo que viajaba eran datos, pero hoy en día tenemos video, audio de telefonía, conferencias y todo eso usa un mayor ancho de banda. Por lo tanto, hay diferentes switches con diferentes capacidades y performance. Si a esto unimos de que todo este tráfico debe ser realizado de una forma ordenada para que no haya embotellamiento, el producto empieza a ser un punto importante a ser tenido en cuenta. Y en este caso, cuando hablamos de switches, un sinónimo es Cisco.